Arrancamos un nuevo capítulo, un nuevo programa de Cancha Rayada. Hoy en estudios diferentes, con invitados, con amigos, para tener una entrevista muy especial, así que contento. ¿Cómo andan? Bien, ¿se ve el río atrás? No, no me lo... Poquito, me Tengo parece. con el río de la Plata atrás, por favor. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Ansiosa, nerviosa. Bien, bueno, como verán, cambiamos de estudio. Está Leila acá invitada. Leila Becha, muchas gracias, Leila. Bien, acá tenemos las moscas de Seibo. Primero agradecer a los amigos de Seibo, tanto a Leila como Pedro, que está laburando atrás de cámara. Como siempre, incansablemente hay una cantidad de cables que a mí no sabría qué hacer con esto. Si me das un micrófono y uno de esos aparatos no sabría qué hacer. Bueno, pero vos armás territorio, acá hay gente que se dedica a lo Pero otras audiovisual. cosas. Yo en eso soy escuela dual, ¿vieron la Eh. entrevista que le hace a Rebor? Rebor dice, no, vos hiciste la especificación asimétrica. Y vos dice, no sé. No tengo idea de economía. Yo no sé de economía, hablale a Reme si querés saber de especificación asimétrica, me parece que Hay que tener el teléfono de quien sabe. Yo sí, tengo ese mantra. sí. Así que, bueno, nada, cambiamos de estudio hoy, vamos a tener una entrevista bastante especial, por eso cambiamos de estudio. Acá ambientamos todos de vuelta, gracias a Sebo, gracias a Leila. Y bueno, ¿qué esperan ahora para dentro de un rato? Contento, la verdad. Y bueno, una entrevista que veníamos esperando, ¿cuánto? ¿3 semanas? ¿Una semana? 3 semanas, un mes, más o menos. De octubre, iba a ser un Buscar, 17 de octubre. poder hacer. Fue fácil conseguirla. Y Hay que conseguir esta nota. No tanto, y además tenemos la suerte de que el cuervo es un tipo culposo. Entonces cada vez que se bajaba, me juraba que la próxima era. Canceló varias. No, dos veces. Una fue el acto de Axel el 17 de octubre, que era evidente que no íbamos a poder hacer el programa ese día. Y otra nada, tuvo cuestiones personales. Pero bueno, 2 veces y ya estamos, cumplió. Espero que llegue. Y bueno, nada, me parece que es importante esto, plantear una entrevista de militantes, que es un poco el espíritu de este programa. Bueno, ahora sé, pero vos lo conocés, has venido. Es poder es un programa de militantes a militantes, de compañeros a compañeros, tratar un poco de sacar la entrevista que quizá un periodista no puede sacar, porque hay procesos políticos que uno no vivió, o conoce desde afuera, o ve otra dimensión de la política. Entonces me parece que es importante poder charlar eso. Así que no sé si mucho más introducción. sí, y no, además es un hombre, el Cuervo, central en el armado político del kirchnerismo histórico, un hombre central hoy, ocupando un cargo muy importante, además en términos políticos para el gobierno de Axel. Así que nada, me parece que va a salir una linda charla y de militante, fundamental. Además, yo detecto en el Cuervo que es un tipo de los nuestros, ¿no? Un vago que ha leído la doctrina. No es fácil encontrar realmente compañeros, dirigentes, que realmente tengan a Perón incorporado en su práctica cotidiana. Me parece que ha habido una falta, Sí. ¿no? De incorporación, que era muy raro, ¿no? Leer a Perón porque al principio, bueno, lo lees como cualquier otra cosa, pero después hay como, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó cuando empecé a leer, como que te toma un espíritu, ¿no? En algún punto y uno empieza a mamar ciertas verdades medias telúricas, medias Hay raras, mucha... pero que son muy ciertas, ¿viste? Que en algún momento enganchás y decís, si vamos, Tenía razón. claro, pero terminás pensando eso, boludo, terminás... Tenía razón. Pará, yo me quedé pensando justamente en esto que decís, porque también hubo un momento, o por lo menos, no sé, creo que ahora la obligación de leer a Perón y tenerlo incorporado me parece que se hace mucho más carne hoy en la dirigencia, pero durante mucho tiempo Perón aparecía en el discurso de la dirigencia como frases hechas. Sí, tal cual. Y eso, bueno, en un Sí, momento que bien. agotó. Ahora necesitamos la verdad histórica, y la verdad histórica no está en los eslogans peronistas, ¿no? Me parece que ahí quizás, bueno, se arme una buena charla con él en ese sentido. Sí, esto, ¿no? Bueno, todos hablan de la comunidad organizada. Ahora, después, hijo de puta, ejercer la política de 2 oficinas. Entonces, hablar de la comunidad organizada. Nada, yo acá voy a poner sobre la mesa, ¿no? Mi parcialidad. Porque. No, porque me parece que en eso. Para mí, por sobre todo, lo que vale en la política es la posibilidad de discutir política honestamente. O sea, yo no tengo. De hecho, hoy me pasa que me encuentro mucho más posibilitado de discutir política con amigos que son libertarios o con tipos que son macristas, absolutos, pero yo sé que tenemos una discusión ideológica honesta, porque ellos piensan una cosa, yo pienso otra, eso no está mediado por la plata o por otros intereses. Entonces, digamos, en ese ámbito yo nunca voy a estar de acuerdo con ellos nunca van a estar de acuerdo conmigo, o quizás sí, Quizás porque sí, son claro. trabajadores, pero digo,
y yo lo que detecto en el cuervo, a pesar de haber sido un perjudicado, porque yo militaba en el Unión Organizado 2013, 2014, 2015. ¿Se lo vas a decir eso? Obvio, la cantidad de veces que dijeron, nos cagaron. Y el famoso nos cagaron, nos cagaron. La ficha caían siempre un mismo lado, ¿viste? Era la Cámpora con la JP bancando a la presidenta y la JP hacíamos así y no había nada, ¿viste? Pero bueno, digo, nosotros fuimos perjudicados de ese proceso. Ahora, nunca me pareció me parece que en eso hay un error político, quizás admitido, quizás no, o vamos a discutirlo, pero yo creía que había que tener eso, nunca tenía la sensación de que había un placer en cagarnos, ¿me entendés? Digo, yo hoy noto en la política que hay un placer en ejercer el poder, pero no ejercer el poder en términos políticos contra el enemigo, sino en ejercer el poder contra el otro. Digo, esto de la persecución, el escrar. Es que cuando la torta se hace cada vez más chica, la disputa por el poder se hace cada vez más encarnizada y me parece que ahí creo que estamos en un momento específico nosotros como militantes y la política en general de volver a construir poder, o sea, de multiplicar el poder, no de disputarlo, porque la verdad que la capacidad hoy de hacer cosas y además de ejercer esa acción política y ese poder, sobre todo con el gobierno que tenemos enfrente, me parece que está disputada. Entonces, ¿cómo volver a construir poder? Me parece que es como el mantra que cualquier militante hoy debería estar preguntándose, más que cagar al compañero o disputar un lugar en la lista. Creo que es eso, multiplicar un poco la vocación de transformación que en algún punto todos tuvimos cuando empezamos a militar. Obvio, y me une algo, para terminar, perdón, pero digo, me une algo con aquellos que fueron paridos por fuera del poder, digamos, ¿no? Entonces, que de repente dejar de ser diputado no es el fin de la vida. Y uno ve muchas veces en la política, tipo, fueron 30 años diputados, dejan de ser diputados y no saben qué carajo hacer. Entonces, No te encontrás más. entonces de repente, toda esta generación que vivió las mieles o que fue el trasvasamiento que hizo un poco forzado del kirchnerismo, pero que fue en el proceso de 2008 pero que ya venía con 15, 20 años de militancia y que sabe lo que es militar, sabe lo que es dividir el mango para abrir una básica, sabe lo que es decir, che, hoy no salgo a comer porque tengo que juntar para pagar el alquiler, entonces sabe lo que es, voy a decir una boludez, ir a militar una básica en colectivo o viajando y no con chofer, digo, pero hay muchos que no saben lo que es eso. No puedo creerle. Realmente, ¿Cómo no van a saber igual? Hay algunos que se no le dijeron, además se traía. vos se venís de Santa Fe y yo te veo renegando con plataforma 10, así. Hay muchos que nacieron Me quejo por 3 lucas. y la otra vez me dice, no, este está 3 lucas. Le digo, Pablo, andate en cama, son 8 horas, boludo. No, el semicama le doy lucas menos, le digo, te las doy. Pero digo, Me está matando, bro. Te está no, tratando. lo digo como algo bueno, boludo, lo hace toda la semana, pero hay muchos que nacieron diciendo, che, te voy a ir a Buenos Aires, hablo con la secretaria de tal diputado, me manda los pasajes. Sí, conseguime el Digo, vuelo. entonces, Si no es en avión, no aquellos viajo. que nacieron afuera de eso, a mí me une algo inevitablemente. Digo, nosotros la semana pasada nos juntamos con Marcelo Cohen y digo que es un compañero que fue diputado, salió y no pasa nada, no es el fin de la política por salir. Nada, me parece que eso, hay un montón de ejemplos. Yo personalmente lo banco mucho a alguien que fue a Turá, es Eduardo Tonioli. Mal. Todos estos tipos no nacieron siendo diputados. Entonces, hay algo de la dimensión de poder que comprenden. Saben que ellos no son diputados, son personas que están ahí circunstancialmente y algún día dejarán de estar ahí. Y con eso me une algo. Sí, tal cual. No, y además estamos haciendo cosas juntos, porque no tiramos el chivo, pero hay que tirarlo. El curso que vos fuiste el gran gestor, el gran organizador. Curso sobre el modelo argentino para el proyecto nacional. Vamos a estar participando nosotros 3. Mayra Arena, Mauricio de B, Juan Rappen. Vino por el desarrollo. Nada, la verdad, una cantidad de compañeros que, bueno, nos estamos encontrando en esto, ¿no? En el hacer, en discutir, en debatir, en pensar que se puede realmente generar otra política. Así que bueno, eso, pasá el chivo bien correcto vos. Sí, vamos a hacer el curso eso de modelo argentino, va a arrancar el viernes 29 de noviembre, creo que cae viernes 29 de noviembre, 29 y los 3 primeros viernes de diciembre. Como dijo Pablo, vamos a estar desarrollando en 4 encuentros eso y haciendo creo que lo que hay que hacer que es combatir, hay un sector político y una vocación de minoría que ya da asco, mezclada con dejo de radicalismo, digo, combatiendo con radicalismo, sí, no voy a profundizar porque quedan entrenar al coro, pero creo que la forma de combatir eso es logrando expresar que hay otras cosas, que hay compañeros que tienen ganas de construir, como que hacía mayoría, no se están fijando, digo, quién está en la primera, quién está en la segunda, quién habla 20 minutos, quién habla 10,
Digo, hay otra forma de hacer política, chicos, pasen la vida, disfruten la vida. Se Y ahora puede. sí, vamos a la entrevista. Bueno, no, pará, antes de ir a la entrevista, si no cortaron, redes sociales que pueden seguir, Cancha Rayada OK, Instagram, TikTok, también a Seibo, bueno, las plataformas de Seibo las sabrán. @Seibo Argentina en todas las plataformas. Perfecto, Seibo también, revista Soja, ahora se largaron. Pues, Todavía no, pronto, ahí faltan unos detalles nada más de programación para que puedan leer artículos más de corte académico sobre temáticas en general de la Argentina, en la cultura argentina, así que estén atentos revista Soja en Twitter. Pues. buenísimo. Y la gran estafa también seguir, que es el hogar donde Suscríbanse, transmitimos. pónganle me gusta, vean el anterior video con Domingo Bresi, que fue una entrevista de La Concha de Lora con el único fundador del Movimiento de Sacerdote para el Tercer Mundo que está vivo y que como fue el partido de Argentina, capaz está medio pinchado, así que a ese también denos una mano con el algoritmo. Y ahora sí, Vamos con la entrevista. vamos con la entrevista. Bueno, continuamos con este episodio especial de Cancha Rayada, ya junto a nuestro invitado Andrés Cuervo Larroque. ¿Cómo andas, Cuervo? Gracias. Bien, todo bien, gracias a ustedes. La verdad, muy contentos de poder conversar, de poder charlar con vos. Lo estábamos esperando ya hace un tiempo. Sí, tuvimos. Pudimos No se entrar. nos daba. Finalmente se dio. Y bueno, Cuervo, arrancar preguntándote cómo cerrás este año. Personalmente, en lo político también, se está por cumplir un año de la gestión de Milei, un año de Milei que para el peronismo y en general para el movimiento fue un año complejo. Y preguntarte eso en términos personales y también políticos, la organización, cómo está la gestión, el gobierno y demás. Sí, un año bastante extraño, ¿no? Para lo que es la situación política argentina, una experiencia trágicamente novedosa, ¿no? Como lo que significa el gobierno de Milei, ¿no? En términos de parámetros políticos. Pero bueno, con un esfuerzo enorme, te diría que si vos me preguntabas en diciembre del año pasado si yo creía que en la provincia de Buenos Aires íbamos a llegar a esta altura del año en estas condiciones, ¿no? Con un montón de dificultades, obviamente, pero con un gobierno en pie, con Axel, obviamente, sosteniendo una postura muy clara, muy nítida de confrontación con las políticas nacionales, en términos de gestión, haciendo inmensos esfuerzos, no por contener lo que es esta verdadera tragedia social, económica, cultural, bueno, todo lo que podamos agregar en términos de calificar esta etapa histórica vinculada al gobierno de Milei. Bueno, en esos términos uno dice, la verdad es que hicimos un esfuerzo enorme, que estamos de pie y que, bueno, ya no solamente alcanza con eso que Axel planteaba como construir un escudo para defender a los bonaerenses, sino entrar en una segunda etapa que tiene que ver con poder construir una alternativa y generar expectativas de salida de esta locura que estamos viviendo. Más allá de eso, por supuesto, en un proceso de trabajo, de construcción política también, que es novedoso para nosotros, distinto, con una dinámica de carácter más movimentista, donde naturalmente Milei ha significado una crisis en el sistema político y eso ha generado diversos reordenamientos que, inclusive desde lo negativo de la coyuntura, también puede generar una expectativa respecto a poder construir nuevos ensambles, ¿no? En términos políticos más dinámicos, no tan rígidos quizás. Creo que eso es un desafío para todos. Y después en términos personales, sí te diría que es bien, ¿no? Porque creo que es natural que el militante sea optimista. Entonces, te diría que si bien hay momentos complejos o oscuros, siempre vuelve el amanecer. Entonces, desde ya que, que contamos, o en lo personal, bueno, por supuesto mi familia es el sostén principal.
y después sí, lo que uno diría la familia ampliada, que son los compañeros, las compañeras o la misma comunidad con la que interactuamos a partir de nuestras tareas políticas, pero lógicamente también de gestión. Así que en ese sentido diría que bien. Cuervo, hablaste de Axel y no puedo evitar preguntarte, en principio, una pregunta militante. ¿Por qué Axel? ¿Por qué trabajar, militar, acumular políticamente para el gobernador de la provincia? Bueno, en principio, yo lo conozco hace muchos años, las calidades humanas de él creo que se transparentan, que son nítidas, pero bueno, más allá de eso, uno puede tener un buen amigo y no eso necesariamente traducirse eficazmente a la política, más allá de esas cuestiones de simpleza, ¿no? De empatía natural que él muestra y que no hay una diferencia, ¿no? A veces uno dice, está el personaje público y después, digamos que Axel es en ambos planos similar. Sí creo que hay una inmensa capacidad política, conceptual, pero también política en términos de lo que él ha crecido, ha generado, se ha consolidado, ¿no? Siendo gobernador y en esta segunda etapa, ¿no? Esta segunda gobernación, mucho más compleja, obviamente, haber logrado la reelección, pero iría mucho más allá, porque es lo que te decía antes, ¿no? Lograr la reelección de manera contundente en un contexto muy complejo, ¿no? Como fue la elección del año pasado, pero también abordar este segundo periodo que yo calificaría ya de heroico, ¿no? Digamos, creo que lo plantearía en términos de epopeya. Por eso te digo que con lo que se venía y se vino en la Argentina, sostener la gestión, digo, para mí una cosa muy llamativa, eh, yendo de menor a mayor, ¿no? En términos de lo que podríamos denominar méritos. Eh, Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires históricamente era noticia por no pagar sueldos, digamos, por ne- ni siquiera llegar a un piso administrativo, ¿no? De Sí, o sea, funcionamiento. el ahogo presupuestario siempre se siente. Claro, entonces digo, pero inclusive no solo los sueldos, sino inclusive nosotros cuando entramos al ministerio, eh, lo que venía, ¿no? De recuerdo, o lo que nos transmitían de la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires, era bueno, las deudas, la falta de pago, ¿no? En términos de lo que son las prestaciones del propio ministerio. Entonces, cuando eso se normalizó, ya la gran noticia fue que se pagaba al día. O sea, digamos, arrancamos no con algo que fue novedoso en aquel momento y que hoy ya quizás se ha naturalizado, pero yo volvería a poner en valor en el contexto del gobierno de Milei, porque bueno, me parece que no es normal que en un contexto de tanto acoso financiero, nosotros en la provincia sigamos sosteniendo cierta normalidad, ¿no? En términos administrativos. Y después, bueno, creo que sí ha encarado esta etapa con absoluta nitidez en términos políticos. Del primer momento lo encaró a Milei cuando, yo recuerdo el 10 de diciembre del año pasado, Axel en realidad reasume y da su discurso de asunción del segundo mandato el 11 de diciembre. Y te acordás que el día previo había estado como esa fiesta, esa extraña fiesta libertaria, o ese acto bastante extravagante en la puerta del Congreso, bueno, De espaldas al Congreso, todo. toda esa liturgia novedosa y demás. Este, y bueno, pero ¿cuáles las recomendaciones? No, viste, el tipo, imagínate, venía a ganar la elección, los comienzos de gobierno siempre son o están acompañados de una imagen positiva, natural, etcétera, el ganador. Bueno, las recomendaciones eran, no, viste, volá bajo el radar, Axel, no hagamos ruido, no confrontemos. ¿Recomendaciones de quién? Bueno, de gente, ¿viste? No, algunos pueden ser sectores vinculados más a la comunicación, ¿no? O expertos, ¿no? Por llamar de alguna manera. Después también, por supuesto, inclusive dentro del propio espacio político. Y la verdad que él salió con los tapones de punta. ¿Pero eso por qué? Porque evidenciaban que Milei venía creciendo, venía muy bien en torno a la opinión pública. Claro, porque, viste, está esa idea de no, bueno, no confrontes. En el comienzo de un gobierno no hay que confrontar, porque Claro. naturalmente el que ganó la elección, Son los 100 días de gracia y todo. el tipo había sacado 56 puntos, ¿no? Sí, y esta idea de hacer Era un balotaje, ¿no? Pero eran 56 puntos. esta idea de hacer política pensando siempre en la conservación, ¿no? Entonces, como siempre andar por abajo, no importa tanto lo ideológico, no importa lo político.
Seguro, lo primero que tocaste ahí en esa respuesta, como para entrar un poco ya, o hincarle diente a esta charla, digo, entre compañeros, ¿no? Me parece que está bueno Me plantearlo. alegra ver que sos un ser humano. Soy Me alegra, porque yo te había visto 2 veces, creo, perfecto, pues. pero después me entré en duda. Es Perfecto, porque me diste el pie para jugarte yo a vos ahora, así que me la voy a guardar para lo que va de esta voz. Ya la voy a usar. Eh, no, algo que tocaste, ¿no? De las cualidades humanas. Me parece que hoy está medio borrado de la política, ¿no? Esta idea de la ética en la política, de la moral. Yo noto, no quiero entrar, no va a ser el objetivo de esto entrar en una lógica del interno. Yo no sé si tengo tanta ganas de hablar de eso, sino de algo que yo veo desde que me incorporé a la militancia en 2012, 2013, que siempre en el peronismo fluctuaba o había algunos sectores que pensaban que la política se parecía más a Maquiavelo o House of Cards, no sé si la viste, pero digo, como la cuestión del palacio, y si tengo que matar al de al lado no importa, porque esto es la política. Y después, otra cuestión que decíamos, no, che, tiene que haber una ética política, una moral, eso tiene que estar junto, digo, los que venimos de formación peronista creemos eso, digo, ¿cómo lo ves en el escenario actual esta idea de la ética en la política? Te lo pregunto porque adivino un poco tu opinión, pero Yo creo que llegamos a Milei justamente por esa crisis moral y espiritual, ¿no? De la política en general y particularmente también, te diría, en el peronismo. Me parece que el avance del pragmatismo, no desconocemos la disputa de poder, ¿no? La dimensión del poder en la política, por supuesto desde ya, pero ese no puede ser eso no puede ser el único incentivo, lógicamente. Cuando vos licuás la práctica política y finalmente todo se transforma, ¿no? En frías máquinas burocráticas o en dispositivos de disputa, finalmente también eso le llega a la sociedad. La sociedad lo percibe y vos podés rodearte de oropeles, ¿no? De un discurso, de una liturgia o de una estética combativa, como le queramos llamar, y finalmente la sociedad dice, bueno, al final esto Me cansé. es bastante parecido, Mm. es bastante parecido. Eh, y, y después digo, humanamente tampoco tiene sentido, porque yo soy de la idea de que uno tiene que ser feliz haciendo política, ¿no? Y que no puede ser un suplicio, y que la política, que finalmente, como decía, pero no somos una generación, debemos ser una generación de amigos, ¿no? En términos de, si queremos construir un proyecto de país común, naturalmente tiene que haber objetivos y puntos de encuentro. Bueno, si todo es despedazarse entre compañeros en una disputa, que es lógico que la haya porque cada cual tiene su ego, su procedencia, su historia, pero hasta cierto nivel, cuando eso se transforma en lo principal y el proyecto común queda en un lugar secundario, terciario, digamos, o inclusive más relegado aún, bueno, naturalmente la política pierde sentido y la sociedad finalmente lo ve, lo observa. Yo creo que tenemos que ir a una regeneración en ese sentido, ¿no? Pero lo decía, ¿no? En Construcción Política lo plantea reiteradamente, bueno, en general en todas sus obras, pero hay un sentido moral, ¿no? Sí. De la práctica política. No, ¿y en qué momento crees que pasó? Porque, digo, también hay responsabilidad de la conducción en ese sentido. A mí me ha pasado, por ahí yo empecé a militar hace menos tiempo, pero que pocas veces estuve en contacto con la obra de Perón desde las organizaciones. Y hablándolo con otros compañeros, decía, bueno, en general nos faltó un poco la lectura de la doctrina, ¿no? Que ahora estaba como más de moda, bueno, por distintos motivos. Pero digo, ya leyendo a Perón y poniendo en común lo que dice Perón, que tiene un fuerte mensaje moral, porque además la doctrina social de la iglesia, la influencia que tiene el peronismo en ese sentido, digo, como que se perdió en parte la discusión de la formación ética, pero también si no tiene responsabilidad de eso, en general la conducción, digamos, porque decir, bueno, el trasvasamiento generacional se tiene que garantizar en la lectura y la formación también desde arriba, ¿no? No que sea como una actividad autodidacta de militantes individualmente. Total, mira, yo pertenezco a una generación política, ¿no? Que en nuestra juventud eh, veíamos a años luz la posibilidad de que alguien sea siquiera concejal. Era como algo, ¿viste? ¿Porque no querían o porque no era posible? Porque nosotros nos criamos en los 90, era muy difícil no vislumbrarlo porque el propio peronismo en aquel momento había entrado, ¿no? En zonas pantanosas y no, Bastante. farragoso. ¿Se puede conseguir un mate para todo esto? Bien, bien. Eh, y, eh, y nosotros que comenzamos una militancia muy de base, no había vasos comunicantes
vos o en mi caso, ¿no? Que empecé a militar en el secundario, bueno, en el centro estudiante, después llegué a ser presidente, bueno, toda esa historia, qué sé yo, lo que apareció, lo que en un momento los que vinieron aparecieron, los que era en su momento el Frente Grande, el Frepaso, que nosotros no quisimos saber nada No con la- compraron. con la cara, digamos, porque estaba, digamos, el pragmatismo, La cara linda y del el sistema. posibilismo, claro. Entonces decidimos hacer un camino que después continuó en una militancia social de base, con lo cual, si bien teníamos, por supuesto, las lecturas de Juan Perón y todo ese tipo de cuestiones, nosotros terminamos construyendo nuestro peronismo en el territorio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con los vecinos, las vecinas, que en un momento muy difícil, ¿no? De derrota ideológica, ¿no? Acordate, se quedaron en el 45, Sí. el fin de las ideologías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros fue estar en el barrio, era encontrarnos con un peronismo que todavía estaba en estado natural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Em, bueno, después, bueno, se precipitó todo en un proceso de lucha, viene el 2001, viene Néstor, y eso para nosotros fue un renacer, ¿no? En términos literarios, ¿no? Fue un volver a vivir porque veíamos muy lejano un proceso de transformación política. Estamos hablando, pero te lo digo así, no exagerando, pero nosotros, eh, y era difícil ser, hasta era extraño explicar en los años 90 que era ser un militante, no eran categorías en desuso. Entonces nos decían, no, nosotros tenemos la obligación de hacer esto porque no sabemos si nuestros hijos, pero quizás nuestros nietos van a ver un proceso de transformación. Era Lo hacía muy- por eso igual. Claro, entonces, porque había momentos de crisis, no eran momentos de que se agolpaban las masas para transformarse en militar, entonces Si no había yo guache. siempre jodía, decía, bueno, viste, sumaba un militante, perdías dos, porque también había un proceso de era difícil sostener. No todos los compañeros y las compañeras por ahí tenían ese optimismo, ¿no? No, y además faltaba O plata. esa locura. No, y todo lo bancamos entre Claro. nosotros, o sea, era haciendo fiestas, juntando recursos, ¿viste? Para sostener, mangueando de cada uno en su casa para sostener los comedores, etcétera, etcétera. Parecido ahora. Después viene Néstor, obviamente, la reconstrucción de un proyecto nacional que al principio era de fuerte identidad peronista, pero también una cuestión que un poco para separarse Sí, el pejotismo, lo que él le decía pejotismo. del menemismo, inclusive del dualdismo cuando viene la pelea del 2005. Hay ahí, digamos, una cuestión que Néstor decía, bueno, de Perón y Evita hay que acordarse cuando se gobierna, ¿no? En los hechos. No tanta preocupación por la liturgia, sino por ser peronistas en la acción. Yo creo que, bueno, y después sí se fue construyendo, te diría, más adelante una identidad más kirchnerista, demás. En ese proceso de fragor y de pelea cotidiana, me parece que el acervo doctrinario quedó desdibujado. Y bueno, como bueno, todo fue un proceso bastante turbulento, de tensiones y demás, y sí, en un momento para reencontrar el camino fuese, che, volvamos a la esencia, ¿no? A lo que nutre todo esto, que digo, ni Néstor ni Cristina nunca renegaron del peronismo, está claro, ¿no? Digamos, en ese sentido. Pero sí yo creo que en la acción cotidiana se perdió de vista la necesidad de embeberse de las cuestiones. No digo, no en términos personales, porque digamos, uno, digamos, soy una persona que me gusta leer de por sí, es decir, soy feliz cuando puedo leer, otras que no pasan. Es tu momento. Cultura. Sos más de leer que Netflix. Sí, no, o sea, vos decís, en Netflix no sé qué buscar, no sé cómo buscar. Estás media hora buscando una peli. Sí. ¿Cómo será el algoritmo del cuervo en la Una ropa? experiencia frustrante, pero sí me encanta, si yo tengo un ratito, me puedo sentar a leer, para mí eso es maravilloso. Y leer a Perón para mí es como un néctar, ¿viste? Es como algo que Sí, sí. me voy a nutrir. Y lo leí 1000 veces y lo leo 1001 vez y vuelvo a encontrar Claro. un nuevo significado. Entonces, pero sí creo que es materia obligatoria para todos nosotros embebernos de nuevo en la doctrina. Y en ese, querés- No. No, digo, en ese proceso de vorágine, ¿no? Porque yo hoy un poco lo que veo, habiendo transitado, si se quiere, el final del kirchnerismo y todo ese proceso como militante,
es que hoy en realidad como que está puesto sobre la mesa en términos de enfrentamiento político algo que siempre existió, que es de tendencia, formas de hacer, formas de pensar la política. Digo, y a mí me interesa mucho hablar de ese proceso que te tuvo como protagonista muy importante a una edad muy joven, que tenías 30 y pico de años. Cuando, Cuando conoces a Néstor por primera vez. sí, 30 años, O debería sea, tener, sí, 30 años 29, 30 años. ya teniendo ámbito con un presidente, digo, y en eso, nada, una de las cuestiones que quería preguntar, ¿vos no sentís que hay una diferencia incluso en cómo entiende la política de tu generación, ¿no? Los que vivieron esos procesos de los 90, del 2000, del 2001, de discutir si era el kirchnerismo o no era el kirchnerismo, si incorporarse o no incorporarse, y los que nacieron, digamos, ya hijos de ese proceso o hijos del poder. Sí, sin duda. No quiero decir que unos sean mejores o peores, sino que son experiencias distintas, perspectivas distintas, cosmovisiones distintas, ¿no? A veces hasta, yo me acuerdo, estaba un día con una reunión con compañeros jóvenes y, viste, charlando esto, el otro, y en un momento, no sé, se escapa, no sé cómo, surge una anécdota. Cuento cuando yo trabajaba de cadete. Y todos me miraban, claro, porque la gente de repente dice, nació ministro, qué sé yo, no sé, viste. Y entonces, pero en un momento era como que, o pensaban que era un chiste o que no. Entonces, bueno, claro, empecé a contar cómo era la época de los 90, donde uno obviamente tenías que trabajar, que el trabajo en general en negro, bastante, por una situación no de desocupación y de situaciones que lógicamente era que tenías que cuidar el trabajo y bancarte en las condiciones que lo tenías, que además, bueno, trataba de estudiar y militaba, ¿no? Entonces, mm, bastantes cuestiones y sin estructura, sin un soporte, ¿no? Porque se hacía bastante complejo sostener todo eso. Bueno, naturalmente, y bueno, y un proceso de resistencia, ¿no? Que también quizás para muchos compañeras o compañeras eso aparece con el macrismo, Mm. ¿no? Esa situación eh, de ciertas tensiones, complejidades, ¿no? De la acción política que por supuesto durante los 12 años de Néstor y Cristina, no quiero ser injusto y decir que militar era fácil, pero no existían, digamos, ciertas dificultades, inclusive en términos de represión. Claro. Inclusive en términos de represión, que en los 90 todavía nosotros, cuando yo empiezo a militar, obviamente todavía teníamos la sombra de la dictadura genocida, ¿no? Muy encima. eh, Había preocupación, hasta mis padres te lo diría, ¿no? Che, pero qué, yo en primer año, imagínate, ya en una lista, che, pero, o delegado, ya tan rápido tenés que, porque, viste, estaba ese miedo, ese temor. Bueno, eso cambió, lógicamente, por supuesto que la militancia se hizo mucho más natural y masiva, digo, la generación de Néstor y Cristina, sobre todo en la etapa de apogeo, eh, ya como que se puso de moda la militancia, inclusive por llamarlo Sí. de alguna manera. Bueno, son un montón de elementos que fueron cambiando las circunstancias. Y después en términos políticos te diría que sí por ahí, eh, quizás de alguna manera hubo caminos más sencillos, más simples, más fáciles, y por ahí pudo haberse generado una cuestión eh, de no tener la misma dificultad y eso sí por ahí puede significar una diferencia. Ahora, también hay muchos compañeros, compañeras jóvenes con los cuales yo, bueno, ustedes son muy jóvenes, me topo permanentemente y la verdad creo que epa, qué lectura, qué mirada, qué profundidad y por ahí habiendo tenido una experiencia muy distinta, menos compleja, por llamarlo de alguna manera. Hay un quiebre en el 2008 para todos, igual, sobre todo para la militancia. Fue como un momento, yo creo, hablando como con compañeros, no sé, que hoy deben tener 40, 45 años, un momento como de mucha convocatoria, pero también de mucha radicalización. Y después se profundiza con la muerte de Néstor. Ahí hay un quiebre también, sobre todo en esta militancia joven que empieza a hacerse cargo de los lugares de gobierno, ¿no? Lo escuchábamos a Guado de Pedro hace unas semanas, reconocer de alguna manera que, bueno, tenían poca experiencia, por decirlo de alguna forma poco más benévola. Em,
pienso eso en espejo con los libertarios hoy. ¿Ves algo parecido? ¿Cómo ves a los jóvenes libertarios lanzando una organización, teniendo como una fe y aparte defendiendo irrestrictamente al conductor que sería Javier Milei? ¿Hay alguna comparación ahí que veas? ¿Te reís? Puede ser, no, ¿Por qué te reís? porque es muy difícil cuando por ahí las diferencias conceptuales son tan grandes, pero sí a veces puede aparecer porque, bueno, en términos formales puede haber alguna similitud en ciertas dinámicas, ¿no? O algún intento, ¿no? Inclusive hasta de que ellos se hayan visto en aquel espejo, ¿no? Porque de alguna manera todo es política. Saludo desde ya, por supuesto, siempre la participación, la discusión, la organización. Podemos no coincidir en nada después en los aspectos ideológicos. Sí creo que el proceso nuestro se agudiza desde ya, sobre todo a partir de la muerte de Néstor, lógicamente, ¿no? Y lo he dicho bastantes veces, creo que se da ahí un proceso de trasvasamiento generacional Medio forzoso, ¿no? bastante turbulento. Yo diría turbulento, quizás por las necesidades de Cristina. Hay que ponerse en aquellas circunstancias, ¿no? Cuando muere Néstor, todo el mundo, todos eran el segundo Néstor. Y todos se sentían, digamos, no la veían a Cristina Yo me acuerdo. como sucesora de Néstor, ¿no? Digamos, eso fue algo que se fue luego construyendo, en función, por supuesto, de la capacidad de Cristina, pero también inclusive cuando era ostensible ver que ella tenía la capacidad para asumir el desafío, bueno, a algunos les costó un poquito más internalizarlo. Sí creo que para mí el movimiento discutido hoy, o veo en yo actuales reinterpretaciones de algunos compañeros o compañeras de aquella situación y contexto, a mí me pareció que la convocatoria que hizo Cristina con el Frente de Todos fue muy saludable. Después la experiencia, digamos, vamos a otro capítulo, otras dificultades, pero en el espíritu me pareció muy saludable porque de alguna manera ordenaba un proceso de trasvasamiento generacional vertiginoso que había tenido cosas buenas y otras cosas que claramente 2019, ¿sí? sí, habían generado un costo político ostensible. Y después creo que ella también plantea la convocatoria a la unidad del movimiento, porque si nosotros el primer hecho traumático con el que nos tocó convivir fue la llegada de Macri al gobierno. No fue sencillo asimilar, porque las fuerzas liberales, ¿no?, que expresaba Macri históricamente fueron fuerzas marginales en términos electorales en Argentina. O sea, estábamos hablando un 5, un 10, un 15% de la UCD en el 89 como, digamos, tope de lo que... entonces ver que tampoco olvidemos que Macri saca 24 puntos en las PASO en 2015, digamos, no arranca como una fuerza mayoritaria, pero Se consolida. dificultades mediantes, errores, acoso del poder económico, mediático, todos los elementos que haya que poner en la balanza, gana por un punto el balotaje y es un hecho rupturista aquella cuestión. Que después, bueno, se reforzó mucho más con lo de Milei. Ahora, ¿cómo llega Macri al gobierno? Y por la división del movimiento, del peronismo, digamos, ¿no? Por una serie de fracturas. Tampoco me interesa acá ver si de quién fuera la culpa y empezar, viste, si el huevo o la gallina, y nos enredamos. Bueno, pasó lo que pasó. Me parece que hubo una lectura ahí clara de Cristina respecto a que Macri no podía reelegir, que era lo peor que le podía pasar a la Argentina, y que había que construir un frente con amplitud y generosidad. Yo creo que esa estrategia fue correcta. Me preocupa que hoy con Milei en el gobierno haya una mirada crítica respecto a la constitución del frente. Otra cuestión es discutir qué pasó, cómo fue, y creer que solamente, bueno, lo que ocurrió fue culpa de Alberto, esas explicaciones simplistas que no comparto. Ahora, está claro y es obvio, es evidente que el peronismo dividido no puede ganar. Y que eso en la Argentina le abre las puertas. En otra época, un triunfo del radicalismo, en este presente, viste, considerando la crisis del radicalismo, eso en realidad le abre las puertas
al triunfo electoral de los liberales, que han logrado subordinar a los radicales. Y que bueno, con el peronismo dividido también tienen la capacidad de cooptar algún sector del peronismo. Si nosotros no construíamos el Frente de Todos en el 19, no sé si habría que ver si Macri, más allá de que su gestión está desgastada y demás, pero habría que ver si él dividiendo obviamente a la oposición no obtenía un triunfo. Una pregunta No más. sé si respondía a No, pero está bien igual. Em, el peronismo, o sea, entendiendo lo que dijiste, en el 2019 el Frente de Todos es el peronismo verdaderamente existente, ¿no? Hay una unidad ahí. Se arma el frente, se ganan las elecciones. El peronismo del 2023, la campaña del 2023, Unión por la Patria, ¿fue el peronismo verdaderamente existente en ese momento? Creo que se mantuvieron, inclusive frente a la amenaza de Milei, hasta se acercaron más sectores. Yo creo que el problema en el 23 ya era otro, ¿no? Porque una cosa era discutir contra una mala gestión de Macri, convocar a la unidad y obviamente que el factor más abarcativo del debate sea correr a Macri del gobierno, simplificó, porque prácticamente no se habló de programa, no era tema tampoco el funcionamiento de la coalición, gente que se vaya Macri. Sí. No es que vos decías, che, bueno, pero ¿va a funcionar esto? ¿Tienen un plan? Claro, esta coalición, este experimento, y ahora volvió Massa y esto y lo otro, y todo lo que antes no se podía ni siquiera decir y mencionar, ahora están todos juntos. No fue preocupación porque lo de Macri era acuciante. Yo creo que ya al 23 llegamos en una situación de desgaste, con una pelea a cielo abierto de la propia coalición. Y creo que así todos estuvimos muy cerca, Sergio estuvo muy cerca de ganar porque, bueno, fue un excelente candidato, creo que suplió, ¿no?, con sus cualidades, logró disimular, inclusive siendo ministro de Economía, porque la verdad que la tarea de ciclopia, un tipo de ministro de Economía con niveles de inflación altísima, con una coalición que estaba públicamente divorciada o que era notorio y evidente que había parte de la coalición que no tenían interacción, y creo que él logró, a partir de su capacidad, ponernos muy cerca del triunfo. Pero bueno, eran demasiadas cosas y claramente entre los desilusionados de la experiencia del 19 y un núcleo monolítico, ¿no?, que conservaba el macrismo y que claramente está dispuesto a cualquier cosa menos a que nosotros o a que el peronismo gane la elección. Bueno, me parece que se construyó el número del balotaje. Y hoy no hay mucho también por eso también te preguntaba, ¿no? De estos orígenes, de cómo surge o cómo nace y aprende la política, gran parte de lo que hoy es la dirigencia, digamos, entre comillas, o dirigencia de parte del peronismo. No hay mucho también de esta cuestión de que cuesta mucho, o observo mucho que les cuesta mucho pensar la política por fuera de las instituciones. Entonces hay un quilombo, es que hoy gobierna Milei, que ejerce el poder institucional de manera importante, incluso en el Congreso. Y yo noto en muchos sectores eso, como hoy con el diario del lunes, ¿cómo es ese proceso en el cual hubo un transversamiento generacional, pero que militancia, institucionalidad estatal empezó a estar muy ligado, digamos, de repente? Sí, a ver, yo creo que si el peronismo se licúa en la partidocracia, fenece. Yo creo que ese es el gran problema, porque en realidad en la concepción de Perón, en la idea de democracia social de Perón, el protagonismo está en los sectores sociales activos, reales, que después tienen que construir su representación. Inclusive en el modelo de comunidad organizada, la representación política partidaria es una representación incompleta, que es una discusión y un debate pendiente. ¿Cómo vamos a lograr que todos los sectores de la vida pública social tengan representación y expresión política? Porque si no, finalmente esa estructura que es el partido, que ya Perón decía que era una estructura vetusta del siglo XIX, ¿no?, de las democracias liberales, burguesas. Entonces nosotros, y es donde vos empezás a ver cuando dicen, no, hay un divorcio con la sociedad. Claro, el divorcio es que la representación política o la superestructura donde se representa la sociedad, y bueno, está cercenada, está amputada, es parcial.
Entonces hay un sector de la sociedad que tiene organización, pero que no se ve reflejada en esa representación política. Por eso el movimiento justamente que expresa un conjunto que es más vasto que el partido. Bueno, ahora que estuvo tan en boga la discusión del partido y demás. Es decir, perdón, Lo pasamos, lo pasaste. cuestiones técnicas. Entonces digo, la potencia del peronismo radica en el movimiento. ¿Por qué? Porque en el movimiento se expresa el conjunto de los sectores sociales con influencia y que hay que mirar ese termómetro. Si vos te encerrás en una dinámica partidocrática, entonces decís, no, yo acá entre estas cuatro paredes defino todo. Bueno, Sí, muy endogámica también. te divorciás de la realidad y terminás en este tipo de situaciones. Yo creo que hay que perderle el miedo a la gente, hay que perderle el miedo y tampoco, digamos, caer en esa cuestión, viste, tengo un amigo que vive en una villa, viste, o que vive en un bar. No, tampoco con estos fetichismos, ¿no? Es, che, reconozcamos las representaciones reales. existen, claro. Que existe. Por eso el movimiento obrero tiene un rol central. Y yo, la verdad, ponernos a hablar ahora de si es acotado o no la representación del movimiento obrero, no, pará. Es fundamental la representación del movimiento obrero y nosotros tenemos que trabajar para que inclusive haya más trabajadores incorporados en términos formales al mercado de trabajo y que por supuesto el movimiento obrero tenga cada día más representatividad, pero nosotros, digamos, de alguna manera poner en relieve que hoy, en comparación a otro momento histórico, el movimiento obrero tiene menos representación. Me parece que es un error gravísimo. Al contrario, digo, rescatemos las porciones de representatividad que hoy nuestra sociedad ha construido. Yo lo último, esto te lo voy a decir como un militante del Unidos Organizados pre-2015, por dando un perjudicado histórico de todo esto. Un damnificado. Una demanda. Vengo con una demanda. A ver. Tenemos un documento, ¿verdad? Te la estoy cobrando en esta entrevista, si querés. Dale. No, pero de verdad, y te reitero esto, ¿no? Esa fusión militancia-institucionalización, ¿cómo la vivían ustedes en ese momento donde de repente ser militante y ser diputado estaba tan ligado? O sea, de una generación que no veía ni de cerca ser concejal a una generación que muy rápidamente empezó a cerrar listas desde Ushuaia hasta La Quiaca. Es que yo, mira, nunca me sentí diputado. Este es como, vamos a decírtelo, siempre me sentí militante, entonces era como... entonces, desde el pensamiento de la convención, no me cambió mucho. Después sí lo que comprobamos fue que ese acceso a la institucionalidad comenzó a generar condiciones de vida un poco novedosas y, y que por ahí nosotros no percibíamos por venir de otra etapa, de otra historia, pero sí evidentemente empezaron a generar un formato, un ritmo distinto en ciertos sectores de la militancia. El proceso fue tan dinámico que capaz, te diría, lo racionalizamos después. Claro, pues No. incluso me gusta escuchar hablar de movimiento, porque en ese momento caían todas las fichas a un solo lado. De hecho, hay una nota tuya en la PAC Urondo Sí. que el textual es, cuando te preguntan sobre la organización, ¿no? La Cámpora es, nuestra misión es fortalecer la organización propia y a la presidenta. Y Bueno, en aquel momento en el Ejecutivo, naturalmente, en un momento de tensión, de confrontación, pero bueno, vos sos un damnificado, yo soy parcialmente damnificado, porque en realidad a mí me toca ser una especie de defensor que es un poco lo que continúa haciendo, ¿no? Por supuesto, el conjunto de las organizaciones. Hoy estamos en un formato de construcción de la patria del otro, que es un poco eso, fue generar un espacio para convocar a todos los sectores y organizaciones que por ahí no se sentían parte. En aquel momento, la idea de Unidos Organizados tuvo que ver con convocar y darle un rol. Entonces sí, después en ciertas discusiones claramente eran los relegados y en términos particulares quizás perdía yo esas discusiones también, ¿no? De alguna manera. vos tenías esas discusiones internamente sobre qué rol asignarle al Yo era un poco el abogado de De las chiquitas. las organizaciones. Entonces, uno decía, bueno, tratemos de una lógica de construcción generosa también, ¿no? Porque era ampliar y potenciar y no creer o considerar que, es decir, podía haber mejores compañeros y compañeras en otro sector. No digo, ¿por qué no?
Y ahí, Cuervo, en la actualidad, pensando en términos organizacionales. Sí, no, No, porque digo, aparte, todos medio éramos parte de lo mismo. Después era como que uno cayó en una organización, otro en la otra, otro en la otra. Y después, bueno, como que se cristalizó más lo de una organización en particular. Pero en realidad, la verdad que éramos, todos nos conocíamos de mucho tiempo, con bien. Sí, digo, a partir de esta experiencia de tu laburo con organizaciones y demás, ¿no crees en la actualidad, producto de hacia dónde fue la política, que hay en algún punto más caciques que indios? Digo, hay un montón de organizaciones dando vuelta con poca representatividad real en el seno de nuestro pueblo. ¿Cómo pensás eso y cómo también, en caso de ser así, cómo revertirlo, ¿no? Claro, porque yo creo que está la orga política, que es la que, de alguna manera, porque aparte nosotros también fuimos una generación que miró mucho hacia los 70, hacia una mirada particular de los 70, con un relato sobre los 70, digamos, que bueno, pasado el tiempo y que yo creo que con una perspectiva más amplia, esas cosas se pudieron poner en su justa dimensión, pero digo, creo que nosotros tenemos que comprender que la orga política tiene un espacio, un lugar muy marginal, te diría, porque no es expresión necesaria de la realidad. Apa. Bueno, claro. Fuerte. ¿Qué? Pará. No, porque puede ser impuesta desde arriba. Pero ¿cuál es el rol de la orga política entonces? Quiero decir, cuando nosotros planteamos en términos de las representaciones sociales, por ejemplo, el movimiento obrero con un fuerte contenido político expresa un sector, digamos, a los trabajadores y a las trabajadoras, con un rol claro, ¿no? en En el el proceso gremio, productivo. sí. Tiene un rol en la. Ahora, a veces hay que tener cuidado cuando el político se representa a sí mismo. Entonces, de repente decís, soy una organización, entonces me deben tal cantidad de espacios. El 10% de los movilizados es mío, así que el 10% de los cargos. Bueno. Sí, De a poco se la tío lo has simplificado, digo, pero. Y eso por ahí no está reflejado en la realidad social. Digo, hablo de movimiento obrero, podemos hablar de mil expresiones. Clubes de fútbol, sociedad de fomento. Claro, lo que pasa, digo, entonces yo creo que la política o la organización política tiene que mirar más ese proceso real que se da en el seno de la sociedad y en todo caso actuar como una especie de dinamizador o facilitador. Pero si vos venís de la organización a decir, no, soy el alfa y el omega de la construcción de la realidad social y política de un país, se torna un proceso artificial que choca contra la realidad. Después terminan desarrollándose situaciones de hostigamiento o de denostación, inclusive de ciertas expresiones políticas. Bueno, quizás también por desconocer cuál es el proceso real. Y si vos permanentemente terminás chocando contra las representaciones naturales o desconociéndolas, bueno, por supuesto que eso va a generar algún nivel de rechazo. Sí, no, pienso porque también, digo, creo que nos ha pasado el hecho de sectorizarnos en algún punto en lo partidocrático y dejar de lado lo movimentista, pero además de eso, en términos geográficos, para pensarlo en algún punto, ¿no? Claro. Digo, uno tiene la sensación, yo siendo de Santa Fe, del interior, que el kirchnerismo se ha ocupado quizás más que nada en los últimos años de representar más un sector de la AMBA que de tener representación real en el interior. Y nada, bueno, eso se ve en distintas instancias, incluso en las listas y demás. ¿Por qué crees que fue ese error? Si la misma dinámica de la política te lleva a eso, porque digo, también es un sistema político que gira en torno a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia, y cómo porque en algún caso, si uno no tiene la representación de lo federal, es muy difícil generar un proyecto de país real, ¿no? Teniendo en cuenta todos los sectores y las dinámicas productivas y demás. ¿Cómo pensás eso? No, absolutamente. A mí me parece que hay que tener mayor comprensión respecto a cómo es el proceso del peronismo a nivel federal. Me parece que a veces con lecturas porteñas o lecturas, digamos, que tienen que ver con una mirada distante, que no problematiza, que no se involucra. Bueno, por supuesto que se pueden hacer o sacar conclusiones o llegar a miradas
simplificadoras, ¿no? de realidades complejas. Entonces, eso que viene generando una distancia, inclusive viene desmembrando la concepción nacional de un proyecto nacional, se refuerza naturalmente por una situación defensiva, miradas provincialistas que yo creo nosotros tenemos la obligación de comprender. No podemos, ¿viste? No, mirá, renuncian a la lucha, se encierran en la provincia. No. Son unos traidores. Claro, es más complejo. Es más, ¿qué ofrece entre comillas, lo que podríamos denominar, qué ofrece la centralidad a esos compañeros y esas compañeras? ¿No? Porque digo, si se pierde el espíritu, ¿no? en términos de concepción nacional, pero también el compañerismo inclusive, ¿no? De sentirnos todos parte, pues si no, si vos construís con lógica unitaria la política también es un problema, ¿no? Si la fuerza política tiene una dinámica unitaria, y bueno, y los compañeros y las compañeras de provincia van a reaccionar en términos, Sí, defensivo en algún punto, de cuidarlo. como reaccionan históricamente, Sí. de manera federal, ¿no? Digamos, de autopreservación. Bueno, yo creo que lo que está faltando es involucrarse más en comprender y no pretender desde la centralidad tener un aliado, aliada, un X en cada provincia, desconociendo el proceso real, desconociendo el proceso real. Creo que esto a nosotros que ha ocurrido mucho, que ha hecho eclosión, que nos ha naturalmente debilitado, pero yo sigo confiando en las reservas del peronismo. Cuervo, te voy a pasar el mate ahí, compañero Pablo, pero hay como una conversación alrededor de Milei específicamente, no sé si te resuena, pero que él está muy bien, ¿no? La idea de que el gobierno está consolidado, de que si llega a acomodar la macroeconomía, bueno, etcétera, todas discusiones que yo creo que el común de la gente no siente, pero por el otro lado, la oposición o el peronismo lo único que tiene para ofrecer es una discusión sobre la interna. ¿Cuál es el desafío, sobre todo para el año que viene, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta de la oposición, del peronismo, si se quiere, si es que no se piensa pensarse más que peronismo? Sobre todo pensando en particular tu trabajo en la provincia de Buenos Aires y el trabajo territorial que están haciendo, y en esta discusión, bueno, federal que estábamos teniendo recién. A ver, yo creo que el gobierno ha tenido muchos problemas este año. Quizás su mayor activo ha sido la confusión o la división que ha tenido la oposición, porque en los peores momentos del gobierno siempre de alguna manera algún hecho exógeno, ¿no? Parece a propósito. A su política le ha dado oxígeno, ¿no? Digo, creo que ha tenido desde la caída de la ley ómnibus, recuerdan ustedes, allá por febrero, creo, pero bueno, momentos de diversa dificultad, confusión, bueno, muchos cambios de gabinete, muchas situaciones o errores no forzados, o como le queramos llamar, no propiamente, pues un gobierno sin gestión, con un mantra no en lo económico que es conocido en la historia argentina, no los ajustes ortodoxos, la política liberal ya conocida, barnizada con pátinas de novedad por la extravagancia de Milei personaje, digamos, pero no es que hay nada nuevo y eso es difícil que te traiga réditos en política. Bueno, eso hay que responderle con un gran frente, ¿no? Que pueda posicionar primero un freno y luego una alternativa. En ese sentido, me parece que te lo decía al principio, digo, yo no renegar de la unidad en este contexto, una unidad inclusive que puede trascender las propias fronteras del peronismo, es suicida. Después sí, por supuesto, vamos a estar todos de acuerdo que ese frente que se constituya, primero para poner un freno, y si están las capacidades también para construir una opción de gobierno, falta mucho, ¿no? Primero hay que enfrentar la elección legislativa y poner un freno, después poder construir una opción de gobierno de cara al 27, de reconstrucción de un proyecto nacional. Me parece que nosotros tenemos que empezar a mostrar ya esas señales, porque venimos de una derrota muy dolorosa,
a la cual no le asigno los méritos a Milei, sino claramente a dificultades propias del peronismo, que abrieron la posibilidad, ¿no?, de este emergente, de esta posibilidad disruptiva, ¿no?, en términos de lo que significa Milei como presidente. Bueno, hay que empezar a dar señales notoriamente distintas, y esto implica madurez y responsabilidad, ¿no? Y entender que la etapa de los espectáculos públicos, de disidencias, ¿no?, o de divisiones, hay que dejarlos atrás. No barriendo abajo de la alfombra, está claro, por supuesto. Demos los debates, demos las discusiones, elaboremos, pero con la responsabilidad de entender que cualquier debate, discusión o tensión tiene que ser en aras de poner lo primordial por encima, que tiene que ver con frenar esta locura y generar una opción de gobierno. ¿Crees con esta espiralada que puede realmente haber un marco de unidad real o es una disputa a un nivel descarnado que tiene que a un punto resolverse? Yo creo que no hay alternativa. Parece que sería suicida, digamos, no encontrarle un cauce político, por llamarlo de alguna manera, a cualquier diferencia que pueda existir, digo, de índole metodológico, político, bueno, digamos, Económico, sobre todo. económico, en el nivel, Todavía. digamos, que lo queramos poner, me parece que siempre se puede encontrar una síntesis. Digamos, a mí me gustaba siempre decir algo que siempre construir, acordar un programa lleva a su dificultad, ¿no? Ponerse de acuerdo en el que hay que hacer, siempre tiene su dificultad. En resolver los mecanismos, la metodología para llegar a esos objetivos es aún más difícil, porque a veces vos discutís y acordás, Si hacemos un consejo o es- eso, claro. y después ya entra otro lío que es cómo, ¿no? Claro. Vamos a Mar del Plata, ¿y cómo vamos? ¿Viste? Bueno, ¿Quién maneja? ¿quién maneja? Y digamos, bueno. Ahora, lo más difícil es cuando vos llegás a la dimensión ejecutiva, ¿no? Porque vos tenés el programa, la metodología o la forma de funcionamiento, y después llegás al quién, ¿no? El qué, el cómo y el quién. En el quién sucumben todos los más nobles proyectos políticos. ¿No? Y ese es un problema. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? ¿Es por ego? ¿Es por...? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay dirigentes que puedan? No, yo creo que, a ver, yo lo digo, yo veo en Axel una esperanza, naturalmente, digo, creo que cuando uno se plantea, bueno, cuáles son los atributos de un dirigente hoy en el presente y mirando hacia el futuro, ¿no? Obviamente porque la sociedad necesita eso, ¿no? Nuestro pueblo hoy necesita poder mirar hacia adelante, veo esas condiciones. Después sí, bueno, puedo no compartir, entender que puede haber cierto resquemor, pero lo tenemos que resolver rápido. Pero no corremos el riesgo de volver a un poco lo que fue el escenario 2019 y 2023, que es, incluso supongamos que eso se logre, ¿no? Que se alcance una unidad de la superestructura política, pero que cuando se mire para los costados, toda la sociedad que se tiene como presupuesto que te acompaña, no te acompaña. Porque creo que un poco de 2023 fue eso, ¿no? Hubo unidad, Unión por la Patria, a mí me parece que fue una unidad de las estructuras políticas, de las orgas, de los esquemas. Ahora, después en el pueblo, no sé si veía eso realmente, ¿no? No, en la primera etapa, en la campaña electoral sí, era como un fervor, ¿viste? La campaña del 19 casi que nos llevaron Sí, nunca hablé con tantos amigos. mucha. No, sí, a mí no es. Creo que no pudimos sostener ese espíritu después porque, lógicamente, esto ya sería largo, pero bueno, claramente no funcionó el gobierno. Entonces no hubo un ni de vuelta de cómo construye Néstor en el 2003 y Néstor que no ganó con los 48 puntos de Alberto, sino que llegó con 22 saliendo segundo, pero bueno, rápidamente empezó a capitalizar por audacia, por coraje, por claridad de qué es lo que hay que hacer. Digo, yo diría, condición sine qua non, para hacer gobierno hay que saber qué es lo que se quiere hacer. Me parece que sería básico, ¿no? Y tener organización en función de
de esos objetivos. Por eso digo, ¿qué, cómo y quién? ¿No? Resolver eso, y tenemos tiempo, ¿no? Porque claramente acá al 27, por supuesto que es sobrado el tiempo para resolver esas cuestiones. Para el Pero, 25 quedan 6 meses igual. bueno, está bien, pero sería una estación intermedia, digo. Me ¿Se parece vota que- mucho en la Argentina? ¿Cómo? ¿Se vota muy seguido en la Argentina? ¿Deberían eliminarse las...? Es un debate para dar. Yo siempre fui a la idea de generar un ámbito para debatir el mejor sistema electoral en Argentina. Creo, bueno, hoy gobierna Milei, pero de volver a hacer gobierno en algún momento, sí creo que Milei, que acaba de tirar La boleta única. una bomba. Sí, pero no es la boleta única. Porque ahora plantean discutir el sistema electoral en extraordinarias, discutir las pasos de no, sí, digamos, un embrollo, digamos, porque claramente a quien no le interesa fortalecer el sistema democrático, por llamarlo de alguna manera, tampoco va a tener problema en o más que el sistema democrático, a quien no le interese la expresión de lo que pueden ser las mayorías y que de alguna manera construyó una mayoría circunstancial, un balotaje, y claramente eso ya de acá hacia adelante poco le importa. Naturalmente ha generado esta situación. Em, Después, bueno, por eso sí creo que hay que hacer un debate profundo respecto, pero vos decís, ¿cuándo es el momento? Que siempre la coyuntura te come. Entonces, quizás habría que generar un ámbito, una instancia para debatir. Tenemos experiencias provinciales que tienen sistemas de votación cada 4 años. eh, Podría ser una posibilidad. Digo, creo que son todas cuestiones para examinar y ver cuál es el sentido de oportunidad, porque vos decís, che, con este nivel de pobreza nos ponemos a discutir el sistema electoral, la gente dice, "Ah, lo que ustedes están", sin cravia absoluta. Pero veníamos de otra cosa, en fin. No, que falta mucho para el 2027 y bueno, Que no pase lo que... No, digo, por eso digo, me parece que en tanto y en cuanto tengamos claro qué es lo que hay que hacer, y no nos agotiemos, bueno, me parece que... Sí. Y de última, si no, en todo caso, si hay una diferencia, me parece que, como fue a lo largo de la historia del peronismo, quien debe zanjar esa diferencia es el pueblo. No digo, creo que no basta de resolver, uno piensa A, el otro B y el otro C, y lo resolvemos en una pieza, no funciona. No funciona. Claro. Cuervo, ya la última para ir cerrando. Por ahí uno nota, con respecto a Axel, que bueno, tiene una mirada y un discurso muy opositor a Milei. De hecho, bueno, hace poco salió lo del tweet leyendo estos libros que aparentemente fueron censurados y demás. Pero quizás desde la militancia uno nota que falta una propuesta más bien programática y de cómo solucionar algunos problemas. Pienso, por ejemplo, en el mercado laboral, pienso, por ejemplo, en el tema de la deuda, cosas incluso que además impactan en la vida cotidiana y diaria de la gente. No es que solo se está discutiendo cuestiones mega estratégicas o más bien superestructurales. Y bueno, parece que nos quedamos un poco en la discusión en el antimileísmo. Esa es una estrategia por el momento, tiene que ver con que recién arranca el gobierno de Milei. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que, vos imagínate, a Axel le toca gobernar al 40% de la población en un contexto de crisis muy profunda, de ahorcamiento financiero, con niveles de pobreza siderales, particularmente obviamente en la provincia de Buenos Aires, con sus asimetrías históricas, su reparto inequitativo de coparticipación. ¿Qué dificultad tenemos nosotros hoy? Vos imaginate si hoy nos ponemos a hablar nosotros de medidas que debería tomar un ulterior gobierno nacional. Te digan, che, amigo, resolveme. Pues, entonces estamos naturalmente muy abocados a la gestión de la provincia y discutiendo en términos nacionales con Milei, quien tiene la iniciativa hoy, ¿no? Porque la elección lo puso a él en la presidencia y el presidente claramente es el que juega con blancas en este contexto político. Dicho esto, sí, desde la gestión de la provincia de Buenos Aires lo que tratamos de hacer es dar señales en términos de cuál es nuestra perspectiva o dar el debate, ¿no? de cuál entendemos que es la política nacional. De hecho, ayer mismo Axel en San Pedro, ¿no? Con el acto del Día de la Soberanía, el recordatorio de la batalla de la Vuelta de Obligado, hizo muchos planteos vinculados a lo que es la soberanía nacional, inclusive la política internacional de Argentina. Es decir, hizo planteos que tienen que ver con definiciones que le corresponden al Estado Nacional. Y en el caso de la gestión, digo, tema deuda,
Bueno, hoy nosotros podemos gestionar porque en la primera gestión de Axel hubo un desendeudamiento, ¿no? Vidal había dejado recuerdan ustedes, un endeudamiento, en su momento habían sido 70.000 millones de pesos, que no recuerdo, era mucha plata en ese momento. El tipo de cambio era... No tengo ahora el tipo de cambio exacto. Y bueno, hubo una reestructuración de esa deuda, que es lo que hoy le permite a la provincia de Buenos Aires gestionar con las dificultades que nos genera Milei, pero sin, digamos, la asfixia en términos de lo que era esa deuda. Después, bueno, por supuesto, también lo que tiene que ver con la acción de gestión en otras áreas. Vos pensás que sigue teniendo la provincia un programa que se llama Conectar Igualdad, que hoy está por ahí más acotado a las capacidades financieras de esta etapa, pero que permite que lleguen computadoras, sobre todo a las escuelas más perjudicadas, por decirlo de alguna manera, por cuestiones de distancia o por las características especiales, ¿no? que hacen que tenga mayor necesidad ahí un programa de esas características. Axel sigue entregando viviendas, o sea, es decir, entregar una vivienda en el gobierno de Milei es de ciencia ficción. Por supuesto que esto no está siendo amplificado. En materia, ¿cuál es la gran dificultad que tenés vos cuando sos gobierno provincial? No definís la macro, no definís la macroeconomía. Entonces, sí, por supuesto, nosotros podemos dar señales en términos, en materia del mundo del trabajo que vos mencionabas. Bueno, por supuesto no se echó un solo trabajador en la provincia de Buenos Aires y las paritarias que le corresponden cerrar al Estado provincial vienen lógicamente acompañando todo lo que tiene que ver con el proceso inflacionario para que no queden por detrás. Repito, en un contexto de complejidad financiera, podríamos ir viendo que yo en el área nuestra, nosotros, y porque la demanda acuciante hoy es la cuestión alimentaria, estamos en un nivel de inversión, lamentablemente digo, ¿no? Porque uno preferiría estar invirtiendo en otro tipo de políticas, entendiendo que en un país como nosotros queremos que sea la Argentina, bueno, las familias coman en su hogar y que sea de sustento propio. Hoy eso no pasa y nos obliga a nosotros a una inversión anual en materia alimentaria de casi 1 billón de pesos. Con un programa, es el programa MESA, el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, que llega a 2.072.000 chicos en la provincia. Estamos hablando de más destinatarios que la propia UH. Sí, en una Argentina con una pobreza infantil extraordinaria. No, por eso digo, nosotros hoy, vos decís, el 80, el 90% de los recursos nuestros hoy van a política alimentaria. Sí. Tenemos distintos programas, obviamente. Si la situación fuera otra, bueno, el presupuesto lo podríamos reorientar. Obviamente también apuntalamos todo lo que tiene que ver con las políticas destinadas centralmente, ¿no? a niñez, adolescencia, sectores juveniles, que son los más castigados también por estos números de pobreza, a partir de los programas que tiene nuestro ministerio, que en algunos casos son emblemáticos porque vienen de gestiones anteriores, del peronismo, ¿no? El programa UIS, el que tiene que ver con las unidades de desarrollo infantil, que estamos hablando de bebés recién nacidos hasta chicos de 14 años, en asistencia, ¿no? Digamos, para las familias, y la posibilidad de una contención, como el programa Envión, que está destinado a chicos de 12 a 21 años, y que en la gestión de Axel estos programas duplicamos la cantidad de destinatarios y además aumentamos los montos, ¿no? Porque nosotros habíamos recibido prestaciones exiguas de la época de Vidal. Bueno, son pequeños hitos que sabemos que no alcanza, pero son pequeñas señales para decir, bueno, che, para nosotros la justicia social no es una aberración. Entendemos la justicia social, porque Perón decía, ¿no? Una de las 20 verdades dice la acción social, o la ayuda social, perdón, mejor dicho, y la justicia social. La justicia social sería la escala superior, pero entre tanto la ayuda social es fundamental para tender la mano a aquel que está pasando un mal momento. Bueno, Cuervo, espectacular. La verdad ha sido una gran charla, una gran conversación. Gracias nuevamente. Podemos seguir. Sí, vamos a seguirla capaz otro día. No se está cortando, claro, ¿no?
No, digo, porque uno tenés... Ese algo, yo tengo Podemos hablar y cada tema... No sé si los compañeros alguna cosa para cerrar, pero No, agradecido, una charla militante, me estás chumbeando el cuaderno, te pego. Una charla militante con un compañero militante, así que muchas A ver si preguntaste todo. Sí, tengo, no, hay algunas cosas que no, pero no entraba. La próxima. bueno, gracias a todos. Recuerden seguir redes sociales, Seibo, Cancha Rayada, también a La Gran Estafa, que es el canal por donde transmitimos, y nos encontramos pronto. Un abrazo. En la llanura de una batalla, San Martín con gran valor, soldados en la raya defendiendo con ardor. El cielo rugía con fuego, las banderas ondeaban, en cancha rayada el duelo, las almas se enfrentaban. La patria existe y triunfará, no hay fuerza que la pueda parar. Con coraje en el alma y fe sin dudar, nuestra tierra siempre vencerá. En medio del caos y el miedo, San Martín firme estaba allí, con su espada y su credo, peleando hasta el fin. Cayeron muchos compañeros, pero el espíritu no murió. La libertad en sus senderos con sangre se forjó. La patria